En la cena de Navidad de mi único hijo, su esposa brindó: subasta para quedarse con la vieja enferma. Mi hijo dijo: ofrezco $5, mientras todos se reían de mí. Fue entonces cuando su jefe millonario dijo: yo ofrezco 3 millones. Y mi nuera se desmayó al enterarse de nuestro secreto. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Me llamo Margaret y tengo 62 años. Nunca pensé que el día más feliz de mi hijo se convertiría en mi mayor humillación. Estaba sentada en la mesa del fondo del salón de bodas, observando a David bailar con Rebeca, su nueva esposa. Mis manos temblaban ligeramente, no solo por la artritis que me había estado molestando últimamente, sino por la emoción de ver a mi único hijo tan feliz. Había trabajado 3 empleos durante años para asegurarme de que pudiera darse esta boda perfecta. La decoración era elegante, llena de flores blancas y luces doradas que Rebeca había insistido en tener. Yo había contribuido con mis ahorros sin quejarme, aunque significara posponer mis tratamientos médicos una vez más. Después de todo, solo se casa una vez, ¿verdad? Rebeca se acercó al micrófono para hacer su brindis. Lucía radiante en su vestido de diseñador, el cabello perfecto, la sonrisa brillante. Yo me sentí orgullosa de la mujer que mi hijo había elegido, aunque siempre había sentido cierta tensión entre nosotras. Queridos amigos y familia, comenzó Rebeca, su voz clara y confiada, quiero agradecerles por acompañarnos en este día tan especial. Todos levantaron sus copas, incluyéndome. Sonreí desde mi mesa, sintiendo que finalmente formaba parte de algo hermoso después de tantos años de soledad. David y yo hemos estado hablando sobre nuestro futuro, continuó Rebeca. Y bueno, hay ciertos ajustes que necesitamos hacer. Su tono cambió ligeramente. Algo en su sonrisa se volvió más fría. Miré a David, esperando que dijera algo, pero él solo sonreía, claramente ajeno a lo que venía. Como saben, la madre de David ha estado viviendo con nosotros últimamente debido a su situación de salud. Mi estómago se contrajo. ¿Por qué estaba mencionando esto en su brindis de boda? Pero ahora que somos una familia oficial, Rebeca continuó, su voz adquiriendo un tono burlón. Pensamos que sería divertido hacer un pequeño juego. Las risas comenzaron a surgir de algunos invitados. Yo no entendía qué estaba pasando. «Vamos a hacer una subasta», exclamó Rebeca, levantando su copa más alto. «A ver quién se queda con la vieja enferma». El salón estalló en carcajadas. Sentí como si me hubieran abofeteado. El aire se volvió espeso, difícil de respirar. Mis manos comenzaron a temblar más violentamente. «Vamos, no sean tímidos», gritó Rebeca. «¿Quién da la primera oferta por Margaret?» Los invitados se reían, pensando que era parte del entretenimiento. Algunos gritaban números absurdos: 5 centavos, $1. Las risas se volvían más fuertes con cada oferta ridícula. Busqué desesperadamente los ojos de David. Él tenía que detener esto. Tenía que defender a su madre. Pero cuando finalmente lo miré, mi corazón se hizo pedazos. David estaba riéndose. No era una risa incómoda o nerviosa. Era una risa genuina, divertida. Levantó su mano y gritó: «Yo doy $5». El salón estalló en aplausos y más risas. Mi propio hijo, el niño al que había criado sola después de que su padre muriera, el mismo al que había dado todo lo que tenía, me estaba vendiendo por $5 en su propia boda. Sentí náuseas. Las luces del salón parecían demasiado brillantes, los sonidos demasiado fuertes. Quería desaparecer, convertirme en invisible, pero estaba atrapada en mi silla, paralizada por la humillación. $5, repitió Rebeca, actuando como subastadora. ¿Alguien da más por la suegra? Viene con bastón incluido. Más risas, más burlas. Yo solo podía quedarme sentada, sintiendo cómo cada palabra me atravesaba como dagas. Recordé todos los sacrificios que había hecho. Trabajar turnos dobles como limpiadora para pagar la universidad de David. Vender mi anillo de bodas para comprarle su primer auto.
moverme a un apartamento más pequeño para ayudarle con el pago inicial de su casa. Todo para que él tuviera una vida mejor que la mía. Y ahora estaba aquí, siendo subastada como un objeto inservible en su día de boda. Las lágrimas comenzaron a formarse en mis ojos, pero las contuve. No les daría esa satisfacción adicional. Ya me habían quitado suficiente dignidad por una noche. $5 una vez, gritó Rebeca. Algunos invitados seguían riendo. Otros comenzaban a parecer incómodos, dándose cuenta de que tal vez esto había ido demasiado lejos. $5 2 veces. Miré alrededor del salón, buscando aunque fuera una cara que mostrara compasión, que entendiera que esto estaba mal. Pero la mayoría solo observaba, algunos aún sonriendo. Rebeca levantó su copa una vez más. $5 3 veces y yo doy $3 millones. La voz cortó el aire como un cuchillo. Todo el salón se quedó en silencio absoluto. Las risas se detuvieron de inmediato. Todas las cabezas se voltearon hacia la fuente de esa voz profunda y autoritaria. En la entrada del salón estaba parado el señor Harrison, el jefe de David, alto, distinguido, con su traje impecable y una expresión que podría congelar el infierno. Sus ojos azules recorrieron el salón con una frialdad que hizo que todos se sintieran pequeños. Rebeca dejó caer su copa. El cristal se hizo añicos contra el suelo, creando el único sonido en el silencio sepulcral que había caído sobre la boda. $3 millones. ¿Por mí? David se veía confundido, casi asustado. Su jefe nunca había mostrado particular interés en su familia. De hecho, apenas conocía a su madre, o eso pensaba él. Harrison caminó lentamente hacia el centro del salón, sus pasos resonando en el silencio. Cuando llegó a donde estaba Rebeca, que seguía en estado de shock, sonrió. Pero no era una sonrisa amable. «Señora Rebeca», dijo con una voz peligrosamente calmada, «creo que no sabe con quién está jugando». El silencio en el salón era ensordecedor. Rebeca seguía pálida como un fantasma, con los ojos fijos en Harrison, como si hubiera visto al diablo mismo. David se acercó rápidamente, claramente nervioso. «Señor, Harrison», balbuceó David, «no entiendo qué está pasando aquí. Esto era solo una broma». Harrison lo miró con tal intensidad que David retrocedió un paso. ¿Una broma? Su voz era peligrosamente baja. ¿Humillar a una mujer de 62 años en público es su idea de humor, David? Yo seguía sentada en mi silla, completamente confundida. ¿Por qué el jefe de mi hijo me defendía? Apenas lo conocía. David lo había mencionado en conversaciones, pero nunca habíamos interactuado más allá de saludos corteses en eventos de la empresa. Harrison se dirigió hacia mi mesa. Los invitados se apartaban a su paso como si fuera Moisés dividiendo el mar. Cuando llegó frente a mí, hizo algo que nadie esperaba. Se inclinó respetuosamente. «Margaret», dijo suavemente, «lamento profundamente lo que acaba de pasar aquí». Su tono era completamente diferente al que había usado con David y Rebeca. Había una calidez, un respeto que me confundía aún más. «Señor Harrison», susurré, «no entiendo». Él sonrió, y esta vez era genuino. «Por supuesto que no entiendes. Nunca te lo dije». Se enderezó y miró hacia el salón lleno de rostros expectantes. «Pero creo que es hora de que todos sepan la verdad». Rebeca había logrado recomponerse lo suficiente para acercarse. «Disculpe, señor Harrison, pero no entiendo qué tiene que ver usted con Margaret. Ella es solo la madre de David». «Solo la madre de David», repitió Harrison, y su sonrisa se volvió fría otra vez. «Rebeca, ¿tienes idea de quién es realmente Margaret Whitfield?» «Mi apellido de soltera. Hacía décadas que nadie me llamaba así. Desde que me casé con Robert, el padre de David, había sido Margaret Coleman. Pero Harrison había usado mi apellido de soltera. ¿Cómo lo sabía?» «Hace 40 años», comenzó Harrison, su voz ahora proyectándose para que todos pudieran escuchar. «Trabajé como asistente para un abogado prestigioso en la ciudad. Era joven, ambicioso, pero también muy ingenuo. Caminó lentamente por el salón mientras hablaba, como si estuviera dando una conferencia.
Ese abogado manejaba los asuntos de muchas familias adineradas. Una de ellas era la familia Whitfield. Margaret me miró directamente. ¿Recuerdas a tu abuelo Patrick Whitfield? Mi corazón se detuvo. El abuelo Patrick había muerto cuando yo tenía 15 años. Apenas lo recordaba, excepto por las historias que mi madre me contaba sobre cómo había perdido toda su fortuna en malas inversiones. Señor Harrison, mi voz sonaba extraña incluso para mí. Mi familia nunca tuvo dinero. Mi abuelo perdió todo. Eso es lo que te dijeron, interrumpió Harrison. Pero no es verdad. El salón estaba tan silencioso que podía escuchar mi propio corazón latiendo. David se había acercado, su cara una máscara de confusión. Margaret, Harrison continuó, tu abuelo no perdió su fortuna, la protegió. Creó un fideicomiso complejo, diseñado para proteger el dinero de los cazafortunas y los parientes codiciosos que habían estado acechando a la familia durante años. Sentí como si el suelo se estuviera moviendo bajo mis pies. Eso es imposible. Mi madre nunca. Tu madre nunca lo supo, dijo Harrison gentilmente. Patrick solo le confió los detalles a su abogado y a mí, su asistente más confiable. El plan era que el dinero se liberara cuando tú cumplieras 21 años, pero hubo complicaciones. ¿Qué tipo de complicaciones?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Harrison suspiró profundamente. Tu madre se mudó después de la muerte de Patrick. Cambió su apellido cuando se volvió a casar. Perdimos el rastro de ustedes. Hemos estado buscándote durante décadas, Margaret. Rebecca se había sentado en una silla cercana, luciendo como si fuera a desmayarse de nuevo. David estaba completamente inmóvil, sus ojos fijos en Harrison, como si estuviera hablando en un idioma extranjero. El fideicomiso, continuó Harrison, ha estado creciendo durante 40 años. Inversiones, intereses compuestos, propiedades que se han valorizado. Hizo una pausa, dejando que la tensión se acumulara. Margaret, eres millonaria. Siempre lo has sido. Las palabras no tenían sentido en mi cabeza. Millonaria. Yo, que había trabajado 3 empleos para mantener a mi hijo. Yo, que había vendido todo lo que tenía de valor para darle una educación. Yo, que había estado viviendo con cupones de descuento y ropa de segunda mano. Eso es imposible, susurré. He estado pobre toda mi vida. Porque no sabías, dijo Harrison tristemente. Y porque el abogado original murió sin pasarme todos los documentos. Me tomó años, investigación privada y considerable dinero encontrarte. Cuando David mencionó el apellido de soltera de su madre hace algunos meses, finalmente pude conectar los puntos. David encontró su voz. ¿Está diciendo que mi madre es rica? No solo rica, Harrison lo corrigió. Tu madre es dueña de propiedades valoradas en millones, acciones, bonos, cuentas bancarias que han estado esperando por ella durante décadas. Rebecca se puso de pie tan abruptamente que casi se cae. ¡Eso es ridículo! Margaret es pobre. Vive de la caridad de David. Harrison la miró con disgusto. ¿Caridad? Margaret le dio a David más de $200,000 a lo largo de los años. Dinero que ella ahorró trabajando empleos que destrozaron su salud. Dinero que podría haber usado para sus tratamientos médicos. Sentí las lágrimas comenzar a fluir. Todas esas noches trabajando turnos dobles, todos esos sacrificios. Y había tenido dinero esperándome todo el tiempo. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, le pregunté a Harrison. Porque necesitaba estar seguro, respondió. Y porque quería conocerte primero. Cuando David comenzó a hablar sobre su madre, sobre los sacrificios que habías hecho, supe que eras exactamente la persona que Patrick había esperado que fueras. David se acercó a mí, sus ojos llenos de lágrimas. Mamá, yo no sabía, si hubiera sabido. Pero algo había cambiado en mí. La humillación de hace unos minutos, la forma en que me había vendido por $5, la risa en su voz cuando lo hizo. Eso no desaparecía solo porque ahora supiera que tenía dinero. ¿Si hubieras sabido qué, David?, pregunté, mi voz más firme de lo que había sido en años. Si hubieras sabido que tenía dinero, ¿me habrías tratado con respeto? No respondió.
No podía responder, porque ambos sabíamos la verdad. Harrison extendió su mano hacia mí. Margaret, creo que es hora de que vengas conmigo. Tenemos mucho de qué hablar. Tomé la mano de Harrison y me levanté de mi silla. Mis piernas temblaban, no solo por la artritis, sino por la revelación que acababa de cambiar todo lo que creía saber sobre mi vida. A mi alrededor, los invitados murmuraban entre ellos, procesando lo que acababan de escuchar. Margaret, espera. La voz de David sonaba desesperada detrás de mí. No puedes irte así. Esto es mi boda. Me detuve y me volteé para mirarlo. Mi hijo, de 32 años, se veía como un niño perdido, pero ya no sentía la necesidad inmediata de consolarlo como había hecho toda su vida. «David», dije calmadamente, «hace 5 minutos me vendiste por $5. Ahora que sabes que tengo dinero, ¿de repente soy importante?» Rebeca se acercó rápidamente, su vestido de novia arrastrándose por el suelo. Su maquillaje perfecto estaba corrido por las lágrimas de pánico. «Margaret, por favor», rogó. «Todo esto fue solo una broma de mal gusto. Yo no sabía. Nunca habríamos». «¿Nunca habrían qué?», la corté. «¿Nunca me habrían humillado si hubieran sabido que tenía dinero? Eso lo dice todo sobre ustedes dos». Harrison colocó su mano suavemente en mi espalda. «Margaret, mi auto está afuera. Podemos ir a mi oficina donde tengo todos los documentos. Es hora de que veas lo que realmente te pertenece». Asentí, pero antes de irme, tenía algo más que decir. Me dirigí a los invitados que aún estaban en estado de shock. «Quiero que todos sepan algo», dije, mi voz más fuerte de lo que había sido en años. «Durante los últimos 5 años, he dado a David y Rebeca más de $50,000 de mis ahorros. Dinero que gané limpiando oficinas hasta las 3 de la mañana, trabajando en turnos dobles en la lavandería, vendiendo mis pocas posesiones valiosas». David se puso pálido. «Mamá, no tienes que». «Sí, tengo que hacerlo», continué, «porque ustedes acaban de demostrar que nunca se trató de amor. Se trató de lo que podía darles, y cuando pensaron que ya no tenía nada que ofrecer, me convirtieron en el entretenimiento de su boda». Las lágrimas rodaban por mis mejillas, pero esta vez no eran de humillación, eran de liberación. «Margaret», Harrison me susurró, «vámonos». Mientras caminábamos hacia la salida, escuché a Rebeca sollozar. «Esto no puede estar pasando. No puede ser verdad». Una vez en el auto de Harrison, un Mercedes inmaculado que olía a cuero nuevo, finalmente me permití procesar todo. Durante 40 años había vivido en la pobreza, había sacrificado todo por mi hijo, había trabajado hasta destrozar mi cuerpo, y todo el tiempo había dinero esperándome. «¿Estás bien?», preguntó Harrison mientras manejaba por las calles iluminadas de la ciudad. «No lo sé», respondí honestamente. «Todo esto es demasiado surreal. Lo entiendo», dijo suavemente. «Cuando finalmente encontré la conexión entre tú y la familia Whitfield, no podía creerlo. Margaret, has estado viviendo como una mujer pobre cuando en realidad eres una de las herederas más ricas de la región». Llegamos a un edificio de oficinas elegante en el centro de la ciudad. Aunque era tarde, Harrison usó su tarjeta de acceso para llevarnos a su oficina en el piso 20. Las vistas de la ciudad eran impresionantes, algo que nunca había visto desde esa altura. Harrison abrió un archivero y sacó una carpeta gruesa llena de documentos. «Tu abuelo Patrick era un hombre muy inteligente», comenzó, esparciendo papeles sobre su escritorio. Sabía que su familia estaba llena de personas que solo lo querían por su dinero. Por eso creó este fideicomiso tan complejo. Me mostró documentos legales que no entendía completamente, pero las cifras eran claras. Propiedades, cuentas bancarias, inversiones. Todo bajo mi nombre. «¿Cuánto?», pregunté, mi voz apenas audible. «Con las ganancias acumuladas durante 40 años». Harrison hizo una pausa. «Aproximadamente 7 millones de dólares». Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. $8,700,000. Mientras yo había estado comprando comida en descuento y cosiendo ropa rota para que durara más tiempo. «Hay más», continuó Harrison. 3 propiedades. Una casa en las colinas que vale aproximadamente 2 millones.
un edificio de apartamentos que genera 15,000 mensuales en rentas y una cabaña junto al lago que tu abuelo amaba. Toqué los documentos con dedos temblorosos. Mi nombre estaba ahí, en cada uno. Margaret Elizabeth Whitfield, la heredera que se había perdido durante décadas. ¿Por qué mi madre nunca me dijo nada?, pregunté. Porque ella tampoco lo sabía, Harrison explicó. Patrick no confiaba en nadie después de que varios familiares trataron de controlarlo en sus últimos años. Solo el abogado original y yo sabíamos los detalles completos. Cuando tu madre se mudó y cambió su apellido después de casarse, perdimos el rastro. Y mi madre murió cuando David tenía 12 años, recordé. Nunca tuve la oportunidad de preguntarle. Harrison asintió comprensivamente. Patrick había esperado que el abogado te encontrara cuando cumplieras 21 años, pero el abogado murió en un accidente automovilístico 2 años después de la muerte de Patrick, y sus archivos se perdieron en el caos de cerrar su práctica. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando las luces de la ciudad. Todas esas noches trabajando, todos esos sacrificios, todas las veces que había tenido que elegir entre pagar una factura médica o comprar comida decente. Margaret, dijo Harrison suavemente, sé que esto es abrumador, pero hay algo más que necesitas saber. Me volteé hacia él, preparándome para otra revelación impactante. Cuando David comenzó a trabajar para mi empresa hace 3 años, mencionó que su madre había sido una Whitfield de soltera. Me tomó meses investigar y confirmar la conexión, pero una vez que lo hice, comencé a observarlo más de cerca. ¿Qué quieres decir? Harrison suspiró. David no es el hombre que crees que es, Margaret. En el trabajo, he visto cómo trata a las personas que considera inferiores: asistentes, personal de limpieza, trabajadores de mantenimiento. Los trata exactamente como te trató esta noche. Mi corazón se hundió. Una parte de mí había esperado que la humillación de esta noche fuera una aberración, algo fuera de carácter influenciado por Rebecca y el alcohol. He estado esperando el momento adecuado para revelar la verdad, continuó Harrison. Quería asegurarme de que fuera cuando pudieras ver su verdadero carácter. Esta noche me dio la oportunidad perfecta. ¿Sabías que esto iba a pasar?, pregunté, sintiendo una mezcla de gratitud y horror. No sabía exactamente qué harían, admitió, pero basándome en cómo David habla sobre ti en el trabajo, sabía que no te respetaba. Pensé que si aparecía en su boda, podrían mostrarse tal como realmente son. Me senté de nuevo, abrumada por todo. Mi hijo, al que había amado y criado con tanto sacrificio, realmente era el hombre cruel que había mostrado esta noche. ¿Qué hago ahora?, pregunté. Harrison sonrió, y por primera vez desde que lo conocía, parecía genuinamente feliz. Ahora, Margaret, vives la vida que deberías haber tenido durante los últimos 40 años. Los siguientes días pasaron como un torbellino. Harrison me ayudó a procesar todos los documentos legales necesarios para acceder a mi herencia. Era abrumador ver las cantidades de dinero que aparecían en los estados de cuenta. Dinero que había estado esperándome mientras yo contaba centavos para comprar comida. Me hospedé en un hotel elegante por primera vez en mi vida, cortesía de Harrison, quien insistió en que merecía comodidad después de décadas de privaciones. La habitación era más grande que el apartamento donde había vivido los últimos 5 años, con una cama tan suave que me costó dormir la primera noche. David llamó incesantemente. Dejó 47 mensajes de voz que al principio no quise escuchar. Finalmente, la curiosidad pudo más que mi dolor, y reproduje algunos de ellos. «Mamá, por favor, llámame. Necesitamos hablar sobre lo que pasó. Fue solo una broma estúpida. Sabes que te amo. Margaret, soy Rebecca. Lo siento mucho por lo de anoche. Estaba nerviosa por la boda y dije cosas horribles. Por favor, perdóname. Mamá, la gente está hablando. Mis compañeros de trabajo están preguntando cosas. Necesito saber si lo que dijo el señor Harrison es verdad». Los mensajes se volvían más desesperados con cada día que pasaba. «Margaret, somos familia. No puedes cortarnos así por un malentendido». «Mamá, Rebecca está histérica. Dice que si realmente tienes todo ese dinero, necesitamos arreglar las cosas».
Ese último mensaje me reveló todo lo que necesitaba saber. No les importaba haberme lastimado, solo les importaba el dinero. Harrison me visitó al tercer día con más documentos. Esta vez, había traído las llaves de la casa en las colinas. ¿Quieres verla?, preguntó. La casa era impresionante, ubicada en una zona exclusiva de la ciudad, con jardines perfectamente cuidados y una vista panorámica que quitaba el aliento. Tenía 5 habitaciones, 4 baños, una cocina moderna con electrodomésticos que probablemente costaban más que mi salario anual anterior, y una biblioteca llena de libros que mi abuelo había coleccionado. «Todo esto es mío», murmuré, tocando los muebles elegantes como si pudieran desaparecer si los tocaba demasiado fuerte. «Todo tuyo», confirmó Harrison. «La casa ha sido mantenida por un servicio durante todos estos años, pagado por el fideicomiso. Está lista para que te mudes cuando quieras». Esa tarde, mientras exploraba mi nueva casa, encontré algo que me hizo llorar. En el estudio de mi abuelo había una foto enmarcada de él conmigo cuando era niña, tal vez de 5 años. Estaba sentada en sus rodillas, ambos sonriendo. Debajo había una nota escrita a mano con su letra temblorosa. «Para mi querida Margaret, que siempre sepas cuánto vales, sin importar lo que el mundo trate de decirte». Era como si hubiera sabido que necesitaría ese recordatorio algún día. Mi teléfono sonó, interrumpiendo el momento. Era David otra vez. Esta vez decidí contestar. «Mamá, gracias a Dios». Su voz sonaba aliviada y desesperada. «He estado tratando de contactarte por días». «Lo sé», respondí calmadamente. «He escuchado tus mensajes. Necesitamos verte. Rebeca y yo queremos disculparnos apropiadamente. Lo que pasó en la boda fue horrible, pero podemos superarlo como familia». «¿Como familia?», repetí. «David, ¿me habrías vendido por $5 si hubiera sido una desconocida?» Silencio. «Por supuesto que no», respondió finalmente. «Pero eres mi madre. Pensé que entenderías que era una broma. Una broma que me humilló frente a cientos de personas. Mamá, ya me disculpé. ¿Qué más quieres que haga?» Su tono estaba cambiando, volviéndose impaciente. Incluso ahora, sabiendo que tenía dinero, no podía mantener la fachada de arrepentimiento por mucho tiempo. «Quiero que me digas la verdad», dije. «¿Por qué realmente me permitiste vivir con ustedes el año pasado?» Otra pausa. «Porque eres mi madre y necesitabas ayuda. David, tanto tú como yo sabemos que no es verdad». Un suspiro frustrado. «Está bien, también necesitábamos ayuda con la hipoteca. Y sabíamos que tenías algo de dinero ahorrado». Ahí estaba, la verdad que había estado evitando enfrentar. «¿Cuánto de mis ahorros usaste para la boda?», pregunté. «Mamá, no es importante». «¿Cuánto, David?» «Todo», admitió finalmente. «Usamos todo lo que tenías ahorrado. Pero iba a pagártelo después de la luna de miel, cuando recibiera mi bonificación». Sentí como si me hubieran vaciado por dentro. No solo habían usado mis ahorros, sino que ni siquiera habían planeado decírmelo hasta después del hecho. «Y ahora que sabes sobre mi herencia», dije lentamente, «supongo que ya no planeas pagarme nada». «Mamá, tienes millones de dólares. ¿Realmente necesitas que te devuelva unos miles?». Esa respuesta me dijo todo lo que necesitaba saber sobre quién era realmente mi hijo. «David», dije con una calma que me sorprendió a mí misma, «no quiero verte más». «Mamá, no puedes hablar en serio. Soy tu único hijo. Ser mi hijo biológico no te da derecho a tratarme como basura. Estás siendo ridícula. Fue una noche. Una broma estúpida». Su verdadera personalidad estaba saliendo ahora. Ya no era el hijo arrepentido pidiendo perdón. «¿Sabes qué, David? El señor Harrison me contó cómo tratas a la gente en el trabajo, a los empleados de limpieza, a las asistentes. Los tratas exactamente como me trataste a mí esa noche. Eso es diferente, esas personas. ¿Qué? ¿Son inferiores a ti? ¿Como yo? No, mamá, tú no eres inferior, eres mi madre, pero me vendiste por $5. Era una broma. David, las bromas revelan lo que realmente pensamos, y tú realmente pensaste que era apropiado humillarme de esa manera». Podía escucharlo respirar pesadamente al otro lado de la línea. «Mamá, si no arreglamos esto, la gente va a pensar mal de mí.
Ya están hablando en el trabajo. El señor Harrison me ha estado tratando diferente. Y ahí estaba la verdadera preocupación. No mi dolor, no su comportamiento cruel, sino cómo esto lo afectaba a él. David, dije finalmente, voy a cambiar mi número de teléfono. No quiero que me contactes más. Mamá, espera. Colgué y apagué el teléfono. Harrison tenía razón. Era hora de vivir la vida que debería haber tenido. Una vida donde no tenía que aceptar ser tratada como algo desechable, ni siquiera por mi propio hijo. Esa noche, en mi nueva casa, en mi nueva cama, lloré por última vez por el hijo que había perdido. No por su muerte, sino por darme cuenta de que la persona que creía que era nunca había existido realmente. Pero por primera vez en décadas, también sentí algo más: esperanza. Esperanza de que a los 62 años, finalmente podría descubrir quién era Margaret cuando no tenía que sacrificar todo por personas que no la valoraban. 6 meses habían pasado desde la boda de David, y mi vida había cambiado de maneras que nunca imaginé posibles. Me había mudado completamente a la casa de las colinas, y cada mañana me despertaba sin poder creer que este lugar realmente me pertenecía. La rutina que había desarrollado era algo que jamás habría soñado antes. Me levantaba cuando mi cuerpo quería despertar, no cuando una alarma me obligaba. Desayunaba en la terraza mientras veía el amanecer sobre la ciudad. Leía libros de la biblioteca de mi abuelo, algunos en idiomas que estaba aprendiendo con un tutor privado. Harrison se había convertido en algo más que mi asesor financiero. Era mi amigo, tal vez el primer amigo verdadero que había tenido en décadas. Venía a visitarme regularmente, no por obligación profesional, sino porque genuinamente disfrutaba mi compañía. «¿Cómo te sientes hoy?», me preguntó durante una de sus visitas mientras tomábamos té en el jardín. «Diferente», respondí honestamente. Algunos días me siento culpable por vivir así mientras hay gente sufriendo. Otros días me siento como si estuviera viviendo la vida de otra persona. «Es normal», me aseguró. 40 años de privación no se olvidan de la noche a la mañana. Había empezado a hacer algo que nunca pensé que haría: donaciones anónimas. No grandes cantidades que llamaran la atención, pero sí lo suficiente para ayudar. Pagué secretamente las deudas médicas de 3 familias en el hospital donde había trabajado como voluntaria. Financié becas para madres solteras que querían terminar su educación. Era una forma de honrar a la mujer que había sido, mientras abrazaba a la mujer que estaba llegando a ser. David había tratado de contactarme de todas las formas posibles. Había aparecido en mi puerta antigua, solo para descubrir que ya no vivía allí. Había tratado de llegar a mí a través de conocidos mutuos, pero había sido muy cuidadosa de mantener mi nueva dirección en privado. Sus intentos se habían vuelto más desesperados con el tiempo. Harrison me había contado que su trabajo estaba en peligro. Aparentemente, la historia de la boda se había extendido por la oficina, y los clientes más importantes de la empresa habían expresado su disgusto por asociarse con alguien que trataba a su propia madre de esa manera. «La reputación en los negocios es todo», me había explicado Harrison. «Y David ha demostrado que no tiene carácter. Eso es una responsabilidad para cualquier empresa». No sentía satisfacción por sus problemas, pero tampoco sentía la urgencia de rescatarlo como habría hecho antes. Era una libertad extraña, no sentir la responsabilidad de arreglar la vida de otra persona. Rebecca había intentado un enfoque diferente. Una tarde, mientras estaba en mi jardín podando rosales, la vi parada al otro lado de la reja principal. Se veía diferente sin el maquillaje perfecto y los vestidos caros. Más joven, pero también más vulnerable. Dudé por un momento, luego caminé hacia la reja. «Margaret», dijo cuando me acerqué, «por favor, solo déjame hablar contigo 5 minutos». «¿Cómo encontraste mi dirección?», pregunté. «Contraté a un investigador privado», admitió, y luego se sonrojó. «Lo sé, suena horrible, pero estoy desesperada». A pesar de todo, sentí una punzada de curiosidad. «¿Qué quieres, Rebecca?» «Quiero disculparme, de verdad, no por el dinero, aunque sé que es lo que piensas. Quiero disculparme porque me he dado cuenta de lo horrible que fue lo que hice». Estudié su rostro.
Parecía sincera, pero había aprendido a no confiar en las apariencias. David y yo nos estamos divorciando, continuó. Resulta que cuando no hay dinero de por medio, no tenemos mucho en común. Ah, lo siento, dije, y sorprendentemente lo decía en serio. No, no lo sientes, y está bien, merezco esto. Respiró profundamente. Margaret, quiero que sepas que nunca había tratado a nadie de la manera que te traté esa noche. No sé qué me pasó. Estaba tan enfocada en ser la novia perfecta, en tener la boda perfecta, que perdí toda perspectiva sobre lo que realmente importaba. ¿Y qué es lo que realmente importa?, pregunté. Las personas, la decencia básica, tratar a otros como me gustaría ser tratada. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Mi propia abuela me educó mejor que eso, si hubiera estado viva para ver lo que hice. Hubo algo en la forma en que mencionó a su abuela que me tocó. Recordé a mi propia madre, quien había muerto sin saber sobre la herencia de su padre, pero que me había enseñado a tratar a todos con dignidad. Rebeca, dije suavemente, agradezco que hayas venido a disculparte, pero no puedo simplemente olvidar lo que pasó. No espero que lo olvides, respondió rápidamente. Solo quería que supieras que me doy cuenta de lo que hice, y que si alguna vez hay algo que pueda hacer para compensarte. No hay nada que puedas hacer, le dije, pero no con crueldad. Algunas cosas no se pueden deshacer, asintió, secándose las lágrimas. Lo entiendo. Solo, cuídate, Margaret. Mereces ser feliz. Después de que se fue, me quedé en el jardín pensando. Rebeca parecía genuinamente arrepentida, pero el daño estaba hecho. Más importante aún, me di cuenta de que ya no necesitaba su arrepentimiento para seguir adelante. Esa misma semana, Harrison me trajo noticias que no esperaba. David fue despedido, me informó durante nuestra cena semanal en un restaurante elegante del centro. ¿Por lo de la boda?, pregunté. Parcialmente, pero también hubo otros incidentes. Aparentemente, su comportamiento hacia el personal de servicio empeoró después de que se corrió la voz sobre lo que había hecho, como si estuviera tomando su frustración con otros. No dije nada por un momento, procesando la información. ¿Cómo te sientes al respecto?, preguntó Harrison. Vacía, respondí honestamente. Solía sentir la necesidad de rescatarlo cada vez que tenía problemas. Ahora solo siento nada. Eso no te convierte en mala persona, me aseguró. Lo sé, pero es extraño. Durante 32 años, él era el centro de mi universo. Ahora es como si fuera un extraño. Harrison me tomó la mano. Margaret, ¿puedo decirte algo?, asentí. En estos 6 meses he visto cómo has florecido. Estás más saludable, más feliz, más viva de lo que probablemente has estado en décadas. Eso no es coincidencia. Tenía razón. Por primera vez en mi vida adulta, estaba viviendo para mí misma. No estaba sacrificando mi salud, mi dinero o mi felicidad por alguien más. Hay algo que he estado queriendo preguntarte, dijo Harrison, con una expresión nerviosa que nunca había visto antes. ¿Qué? ¿Te gustaría viajar conmigo? He estado planeando un viaje a Europa, lugares que siempre he querido ver. Pensé que tal vez, si quisieras compañía. Lo miré sorprendida. En todos nuestros meses de amistad, nunca había considerado que pudiera haber algo más. Harrison, dije cuidadosamente, ¿me estás invitando a una cita? Se sonrojó como un adolescente. Supongo que sí, si quieres verlo de esa manera. Por primera vez en años me reí genuinamente. No una risa amarga o triste, sino una risa de pura alegría. Me encantaría, respondí. Mientras manejaba de regreso a casa esa noche, reflexioné sobre los cambios en mi vida. Había perdido a un hijo, pero había ganado mi libertad. Había perdido la ilusión de una familia amorosa, pero había encontrado mi propia fuerza. Y tal vez, solo tal vez, había encontrado la posibilidad de amor real, del tipo que no requería sacrificio, sino que celebraba quien realmente era. La mujer que había sido humillada en una boda 6 meses atrás había muerto esa noche. La mujer que ahora era
Había nacido de esas cenizas, más fuerte y más completa de lo que nunca había imaginado posible. 2 años habían pasado desde la boda que cambió mi vida. Harrison y yo habíamos viajado juntos por Europa. Habíamos desarrollado una relación hermosa basada en respeto mutuo y compañía genuina. No era el amor apasionado de los 20 años, sino algo más profundo. Una conexión entre dos personas que habían aprendido a valorar la tranquilidad y la honestidad. Estaba en mi jardín esa tarde de domingo, disfrutando del sol de otoño, cuando sonó el timbre. Era extraño porque Harrison estaba visitando a su hija en otro estado, y yo no esperaba a nadie. Cuando abrí la puerta, me quedé sin aliento. David estaba parado ahí, pero no era el hombre arrogante y bien vestido que recordaba. Estaba más delgado, con ojeras profundas, y su ropa, aunque limpia, era claramente de segunda mano. En sus manos tenía un ramo pequeño de flores silvestres, no las rosas caras que solía comprar cuando quería algo de mí. «Hola, mamá», dijo suavemente. Nos quedamos mirando por un momento. Mi primer instinto fue cerrarle la puerta, pero algo en su postura me detuvo. No era la confianza arrogante que recordaba, era humildad. «¿Qué quieres, David?», pregunté, manteniendo mi voz neutral. «Solo hablar contigo, si me lo permites». «¿Cómo encontraste mi dirección?». «No fue fácil», admitió. «Me tomó 6 meses y la ayuda de un investigador que aceptó pagos en cuotas. A pesar de mí misma, sentí curiosidad. El David que conocía nunca habría hecho tanto esfuerzo por algo que no le beneficiara directamente». 5 minutos, dije, abriendo la puerta un poco más. «Gracias». Lo llevé al patio trasero, manteniéndome a distancia. Se sentó en el borde de una silla como si no se sintiera con derecho a estar cómodo. «Te ves bien», dijo, observando mi vestido nuevo y mi cabello recién cortado. «Estoy bien», respondí simplemente. «Me alegra». Parecía sincero. «Mamá, sé que no tengo derecho a estar aquí. Sé que lo que hice en mi boda fue imperdonable». «¿Y qué cambió?», pregunté. «¿Por qué ahora?». David respiró profundamente. «Perdí todo. El trabajo, la casa. Rebecca se divorció de mí. Tuve que mudarme a un apartamento pequeño y conseguir trabajo en una ferretería. Esperé a que llegara al punto donde me pediría dinero, pero continuó. Al principio estaba furioso. Culpé a todos menos a mí mismo. Te culpé por cortar contacto. Culpé al Señor. Harrison por arruinar mi carrera. Culpé a Rebecca por abandonarme cuando las cosas se pusieron difíciles. ¿Y ahora?», pregunté. «Ahora trabajo con personas que me recuerdan a ti», dijo, y su voz se quebró ligeramente. «Personas que trabajan 2 empleos para llegar a fin de mes, personas que se sacrifican por sus familias. Y me di cuenta de que durante toda mi vida tuve a una de esas personas cuidándome, y la traté como basura». Se secó los ojos con el dorso de la mano. «¿Recuerdas cuando tenía 8 años y me enfermé tanto que tuviste que llevarme al hospital?», preguntó. Asentí. Había sido neumonía y había estado aterrorizada de perderlo. Te quedaste despierta en esa silla incómoda junto a mi cama durante 3 días seguidos. No comiste más que lo que había en las máquinas expendedoras porque no querías dejarme solo. Y cuando finalmente me dieron de alta, trabajaste turnos dobles durante semanas para pagar las facturas médicas. Eras mi hijo, dije simplemente. Era mi trabajo cuidarte. No, mamá, era amor, y yo lo interpreté como obligación. Pensé que porque me amabas, tenías que hacer esas cosas. Nunca valoré el sacrificio que representaba. Se inclinó hacia adelante, pero no trató de tocarme. Durante estos 2 años, he estado yendo a terapia, pagando con dinero que apenas tengo porque sabía que tenía que entender por qué me convertí en la persona que fui. «¿Y qué descubriste?», pregunté, a pesar de mí misma intrigada. «Que desarrollé un sentido de derecho que no merecía, que porque nunca tuve que luchar realmente por nada, nunca aprendí a valorar lo que tenía, y que cuando finalmente me enfrenté a la adversidad real, me convertí en un cobarde que culpaba a otros». David se levantó y caminó hacia el borde del patio,
mirando hacia la ciudad. Mamá, no vine aquí para pedirte dinero. No vine para pedirte que me perdones. Vine porque necesitaba que supieras que finalmente entiendo lo que perdí. ¿Y qué perdiste?, pregunté. A la única persona que me amó incondicionalmente, a la mujer más fuerte que he conocido, a mi madre. Sus palabras me tocaron de una manera que no esperaba, pero también sentí una necesidad de protegerme. David, las palabras son fáciles. El comportamiento es lo que cuenta. Lo sé, dijo, volteándose hacia mí. Por eso no estoy pidiendo nada. Solo quería que supieras que me doy cuenta de mis errores. Se dirigió hacia la puerta, luego se detuvo. Oh, y mamá, me enteré de que Rebeca se volvió a casar. Se casó con un hombre que la trata exactamente como yo te traté a ti. Y ahora está experimentando lo que se siente ser la persona descartable en una relación. No sentí satisfacción por esa noticia, solo una tristeza suave por otra mujer que estaba aprendiendo lecciones difíciles. ¿David? Lo llamé antes de que llegara a la puerta. ¿Sí? ¿Qué haces en tu trabajo? Ayudo a las personas a cargar cosas pesadas en sus autos. Les explico qué herramientas necesitan para sus proyectos. Es trabajo honesto, y por primera vez en mi vida me siento útil de una manera real. Había algo diferente en la forma en que hablaba sobre su trabajo. No había vergüenza, no había la arrogancia de antes. Había, por primera vez que pudiera recordar, humildad genuina. ¿Puedo preguntarte algo?, dije. Por supuesto. Si yo no tuviera dinero, si fuera la misma mujer pobre que conocías antes, ¿habrías hecho este esfuerzo para encontrarme? David consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. Hace 2 años, honestamente no. Pero ahora sí, porque he aprendido que el dinero no convierte a alguien en valioso. Las acciones, el sacrificio, el amor, eso es lo que cuenta. ¿Y cómo sé que esto no es otra manipulación?, pregunté. No lo sabes, admitió. Solo puedo mostrarte a través de mis acciones futuras. Pero mamá, no espero que confíes en mí inmediatamente. Solo espero que algún día puedas darme la oportunidad de demostrar que he cambiado. Después de que se fue, me quedé en el jardín por horas, procesando la conversación. Este David era diferente del hombre que me había humillado en su boda, pero también sabía que las personas podían cambiar temporalmente cuando necesitaban algo. Harrison regresó de su viaje 2 días después y le conté sobre la visita de David. ¿Cómo te sientes al respecto?, me preguntó. Confundida, admití. Una parte de mí quiere creer que realmente ha cambiado. Otra parte me recuerda que ya me quemé una vez. No tienes que decidir nada ahora, me dijo sabiamente. Si realmente ha cambiado, será consistente. Si no, se mostrará eventualmente. Tenía razón, el tiempo revelaría la verdad. 6 meses después, David aparecía en mi puerta una vez al mes. Nunca pidiendo nada, solo actualizándome sobre su vida, preguntando sobre la mía. Traía fotos de proyectos que había ayudado a los clientes a completar, historias sobre personas que había conocido en el trabajo. Gradualmente, comencé a ver evidencia real de cambio, no solo en sus palabras, sino en su comportamiento. La forma en que hablaba sobre otras personas era diferente. Ya no había desprecio por aquellos en trabajos de servicio. 1 año después de su primera visita, me preguntó si podía ayudarme con algo en la casa. No para ganarse mi favor, explicó, sino porque extrañaba hacer cosas por las personas que amaba. Le permití arreglar una cerca rota en el jardín. Trabajó en silencio, concentrado, y cuando terminó, rechazó el dinero que le ofrecí por el trabajo. Mamá, dijo ese día antes de irse, sé que nunca podré compensar completamente lo que hice, pero quiero que sepas que cada día trabajo para ser el hijo que deberías haber tenido desde el principio. Mientras lo veía alejarse en su auto usado pero bien cuidado, me di cuenta de algo. La mujer que había sido humillada en esa boda había muerto esa noche, pero tal vez el hijo que había perdido también había muerto. Y tal vez, de esas cenizas, algo nuevo y mejor podía crecer. No sabía si alguna vez podríamos tener una relación completamente restaurada, pero por primera vez en años tenía esperanza de que fuera posible. Y esa esperanza, después de todo lo que había pasado,
se sentía como su propio tipo de victoria.